Bien, buenas noches. Bueno, esta noche vamos a estudiar los principios registrales. Para entrar en contexto, debemos recordar las primeras clases, sobre todo cuando les explicaba el procedimiento registral, a grosso modo. El procedimiento registral tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa de la presentación. Uno cuando acude a una oficina registral lo que hace es encontrarse con cajeros. Bueno, ahí se hace la presentación o la rogatoria para iniciar el procedimiento registral. Esa caja o esos cajeros representan lo que el reglamento llama la caja diario. Entonces, esa es la primera etapa del procedimiento. Se genera un asiento de presentación. Luego viene la segunda etapa, una etapa que es de las más importantes, que es la calificación registral. En esta etapa lo que hace el registrador es calificar el título, determinar si los actos o derechos o contratos que se pretendan o que se pretenden escribir están conformes a las normas del sistema, si son títulos perfectos. Entonces ahí se determina si se admite o no ese acto o derecho al registro. Es una etapa importantísima, esta segunda etapa. Y luego aparece una tercera etapa, que es la etapa de la inscripción. Es decir, si la calificación es una calificación positiva, es decir, el título calificado se encuentra perfecto o es un título perfecto, entonces necesariamente vamos a tener que hacer un asiento de inscripción, o sea, la inscripción registral, que a su vez produce efectos. El primer efecto es el de la publicidad. Lo que se inscribe se publicita. El otro efecto es la oponibilidad. Lo inscrito es oponible a lo no inscrito. O sea, los derechos inscritos se oponen a los derechos no inscritos. Es decir, si hay un conflicto de derechos, cualquier funcionario o juez va a preferir, los títulos inscritos. Luego tenemos la legitimación, que significa que eh, lo que se ha inscrito se presume que es exacto, se presume que es válido, mientras no se pruebe lo contrario, porque esta legitimación, esta exactitud o validez siempre es impugnable, y por eso se dice que es una exactitud juris tantum, porque admite prueba en contrario. Y el cuarto efecto de la inscripción es la fe pública, es decir, lo que se protege es o sea, lo que se protege es el tráfico jurídico. Las personas que realizan negocios jurídicos en base a la información registral no debe o no deberían perder sus derechos. Entonces, ese es el contexto del procedimiento de inscripción, y los principios registrales lo que hacen es sustentar este procedimiento desde la etapa de la presentación, incluso antes, eh, y todo el procedimiento que nosotros hacemos al momento de calificar para efectuar una inscripción. Los principios registrales van a estar presentes. Entonces, yendo ya a lo que tenemos en la diapositiva, nosotros hemos puesto un breve concepto de lo que es un principio, o lo que son los principios registrales. Ahí decimos que son las guías o pautas que sintetizan un sistema registral. Hay que tener presente que estos principios son llamados así por la doctrina registral, pero no debemos confundir con los principios del derecho o los llamados también principios generales del derecho. Los principios registrales
son en verdad normas de carácter general que guían un sistema registral. O sea, son las principales normas o las principales reglas que tiene un sistema registral. Y por eso nosotros decimos que son guías o pautas que van a sintetizar un sistema registral. Nosotros ya estudiamos los sistemas registrales, los europeos, que son los más importantes, el sistema alemán, el sistema francés, el sistema español, y tenemos también el sistema australiano, que ya lo hemos estudiado. Estos sistemas registrales se sustentan en principios. No todos los sistemas tienen los mismos principios. No sé si recuerdan cuando expusimos el sistema registral australiano, ahí dijimos que es uno de los sistemas más perfectos que hay en el derecho comparado y que ahí no hay dos principios que los tenemos nosotros, que son fundamentales en nuestro sistema y que también estos principios son fundamentales en Alemania como en España y en otros sistemas parecidos al nuestro, que es el principio de legitimación y el principio de fe pública registral. No hay en el sistema Torrens estos principios porque lo que hace el sistema Torrens, lo que hace el sistema australiano es convalidar, es subsanar cualquier vicio que tenga el negocio jurídico cuando se admite al registro. Por eso es que no se puede cuestionar en Australia, no se puede impugnar una inscripción registral en caso de errores, porque de hecho, como cualquier creación humana, de hecho puede tener falencias o cualquier tipo de error, se prevé una especie de, si se quiere, bolsa para hacer las indemnizaciones que correspondan. Entonces, no todos los sistemas registrales tienen los mismos principios. Creo que en el derecho comparado casi tienen los mismos, pero unos con mayor énfasis que otros. Por ejemplo, el sistema francés es un sistema de archivos de títulos. La calificación, por ejemplo, ahí no es una calificación con respecto, o sea, al tema de la legalidad, no es una calificación fuerte como lo es en nuestro sistema o como es el sistema español o como podría ser, y de hecho que es el sistema alemán. Entonces, los principios registrales pues son estas guías, estas pautas que sintetizan un sistema registral. Ahora, citando a un autor peruano, a un ex registrador que ya no está en la familia registral, pero sí que conoce mucho de este tema, Delgado Schelge sostiene que los principios registrales, dice, voy a citar, vienen a ser las características o rasgos fundamentales que informan a un determinado sistema registral y que los distinguen o asemejan de otros. O sea, analizando, según la definición de Álvaro Delgado, Schelge, analizando los principios registrales, uno puede determinar cuáles son las semejanzas que hay entre un sistema registral y otro, o cuáles son las diferencias que puedan haber entre estos sistemas registrales. Delgado también sostiene, y esto me parece importantísimo comentarlo con ustedes, es que los principios también son los medios o instrumentos a través de los cuales, ya sea de forma mediata o inmediata, se alcanzan los fines de la publicidad jurídica registral. Esto es la seguridad en sus dos manifestaciones, la estática y la dinámica.
Es decir, los principios registrales, tal como ya lo hemos venido diciendo, según Álvaro Delgado, eh, finalmente, a través de los principios registrales se va a alcanzar uno de los fines que tiene el registro, o de las tareas que yo también lo llamo, que tiene el registro. El registro tiene dos tareas. Una es inscribir actos, derechos o contratos. Esa es una de las tareas que tiene el registro. Y la segunda gran tarea, y que va a producir efecto erga omnes, es la publicidad de esos derechos, esos contratos o esos actos que se inscriben. Entonces, finalmente los principios son estos instrumentos que facilitan la publicidad registral y los efectos que tiene, eh, porque el último efecto o en última instancia, los efectos de un sistema registral es alcanzar la seguridad jurídica, que también es uno de los fines que tiene el derecho. Y creo que en el registro, en los sistemas registrales, se manifiesta o se materializa este fin supremo que tiene el derecho de alcanzar la seguridad. Porque con la inscripción de un acto o de un derecho, finalmente deberíamos alcanzar la seguridad jurídica. O sea, y aquí aparecen estos dos últimos principios o efectos que tiene una inscripción que les estaba explicando, que es la legitimación, o sea, la seguridad estática, es decir, que lo inscrito se presume exacto y válido, o sea, es una presunción evidentemente juris tantum hasta que se demuestre o hasta que se modifique esa situación inscrita. O sea, lo que publicita el registro, lo que está inscrito, o sea, se presume que es exacto, o sea, concordante con la realidad y es además válido. Pero eso es pasible de modificación a través de un mandato judicial o a través de una modificación con otro título posterior. O sea, esa es la primera seguridad. O sea, la seguridad estática que en la doctrina esta seguridad se materializa en lo que se llama el principio de legitimación registral. Pero por otro lado está la seguridad dinámica que aparece con el principio de fe pública registral. Es decir, que quien realiza negocios jurídicos, quien realiza cualquier tipo de contrato en base a la información que recibe del registro, no debe perder su derecho. O sea, no debería, en principio, perder este derecho que adquiere producto de la información registral. Es decir, yo con la información que me da el registro, yo compro una casa y no debería en principio verme perjudicado si en algún momento se anula el título de la persona que me ha vendido la propiedad. Entonces, los principios registrales finalmente también eh, eh, ayudan a alcanzar el fin supremo del registro, que es alcanzar la seguridad a través de estas dos seguridades, o sea, la seguridad estática, por un lado, y la seguridad dinámica. Eso es lo que nos dice Álvaro Delgado. Por eso él concluye diciendo que los principios registrales, en tanto características o rasgos fundamentales de un determinado sistema, no son otra cosa sino las diversas maneras
cómo este sistema de publicidad registral en particular cumple sus fines de seguridad jurídica. O sea que no hay que olvidar que finalmente uno acude al registro a inscribir un derecho para alcanzar esta ansiada seguridad, porque lo más importante en las personas, en los seres humanos, en los hombres y en las mujeres es tener seguridad. Seguridad de que no vamos a perder los derechos que fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo hemos conseguido. Por otro lado, me gustaría comentar también una definición de un jurista mexicano, Pérez Fernández del Castillo, sobre el concepto de los principios registrales. ¿Qué dice este autor? Lo voy a citar y luego lo vamos a ir comentando. Pérez Fernández del Castillo dice que los principios registrales explican el contenido y función del registro de la propiedad. Punto. O sea, hasta ahí me gustaría comentar esta parte, pero luego sigue. Cuando muchos autores hablan de los principios registrales, están pensando siempre en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad inmueble. Evidentemente, esa es una concepción muy restringida de los principios registrales, porque los principios registrales, si bien es cierto, nacen a partir de la creación de los registros de la propiedad inmueble en el mundo, sobre todo en Europa en el siglo XIX. Sin embargo, estos principios modernamente informan a los otros registros que también existen en los sistemas registrales de un país. Por ejemplo, en el Perú, no solamente tenemos el registro de la propiedad inmueble, tenemos el registro de bienes muebles, tenemos el registro de personas naturales, tenemos el registro de personas jurídicas. Estos registros, que usualmente son concebidos desde el registro de la propiedad y para el registro de la propiedad inmueble, en cuanto sean aplicables, sirven o sustentan el funcionamiento de un determinado registro, como por ejemplo el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales o el registro de bienes muebles. Entonces, sigamos con lo que dice Pérez Fernández del Castillo. Dice, asimismo, están totalmente entrelazados unos de otros, de tal manera que no existen en forma independiente. O sea, los registros están concatenados unos a otros porque finalmente apuntan a lo que les acabo de decir, apuntan a alcanzar el fin supremo del registro, que es alcanzar la seguridad jurídica a través de la publicidad de estos actos, derechos o contratos que se inscriben. Y están entrelazados porque si nosotros vemos en las etapas que tiene el procedimiento registral desde la presentación, donde aparece el principio de rogación, el principio de prioridad, luego siguen, o sea, van encaminando este procedimiento y aparece la calificación con el principio de legalidad, el principio de especialidad, el principio de tracto sucesivo, van apareciendo en la calificación y luego aparecen los otros principios que ya les he comentado, o sea, el principio de legitimación, el principio de fe pública registral, el principio de oponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios pues no están aislados, sino están concatenados o entrelazados unos a otros, como dice Pérez Fernández del Castillo. Y luego él, voy a seguir leyendo la cita, dice, su nombre, o sea, de principios, no se deriva del término filosófico inmutable, sino que se refiere a la constitución de una técnica y elaboración del estudio del registro público de la propiedad. Sirve de explicación teórica y
práctica de la función del registro. Solamente quiero centrarme en esta primera parte de la cita sobre el novum juris de los principios registrales. Al comienzo de la clase les decía que no hay que confundir estos principios registrales con los principios del derecho, con los principios generales del derecho. Por eso enfatiza este autor mexicano en señalar que el nomen juris de esta institución registral no se deriva del término filosófico inmutable, o sea, no se trata de principios generales, universales, necesarios. Son principios, en verdad, de carácter práctico, y más que principios son normas o reglas de carácter general que informan un determinado sistema. Entonces no hay que confundir cuando se habla de principios registrales con que éstas sean principios generales del derecho. No son estos principios generales del derecho, sino son reglas generales o pautas o normas generales que sintetizan, que informan un determinado sistema registral. Eso debe quedar claro. Y además, luego vamos a ver, cuando ya estudiemos las funciones, este autor señala que se refieren a la constitución de una técnica, o sea, porque el registro es muy técnico y además ayuda a la elaboración del estudio del registro público de la propiedad, siempre centrándose en que los principios registrales son principios del registro de la propiedad. Ya les he precisado que en nuestro caso los principios registrales se aplican a todos los sistemas que tenemos en nuestro país, es decir, no solamente al registro de la propiedad inmueble, sino también al registro de bienes muebles, al registro de personas naturales y también al registro de personas jurídicas en cuanto sean aplicables, porque no todos los principios son aplicables al registro de personas naturales o al registro de personas jurídicas. Bien, ese es en cuanto al concepto general de los principios registrales. Ahora nos corresponde ver cuáles son las funciones que tienen los principios registrales. En la diapositiva hemos puesto que hay 3 funciones fundamentales que tienen los principios registrales. Y en primer lugar, la primera función que tiene los principios es que permiten subsumir, se dice, un gran número de actos y conductas. O sea, lo que sucede es que hemos hablado de un procedimiento, ¿no es cierto? Hay un procedimiento de inscripción y los principios registrales de alguna manera subsumen estas conductas, primero de los operadores registrales, que son los registradores, los asistentes, y todas las personas que están involucrados en el procedimiento registral, desde la persona que les recibe en la caja diario los títulos o los documentos que ahora ingresan a través del sistema de intermediación digital, el sistema SID que nosotros le llamamos, o sea, de títulos digitales. De alguna manera estos principios, estos actos que se dan, estas conductas, esta forma de trabajar de los operadores jurídicos, de alguna manera se subsumen en los principios. Por ejemplo, la conducta, esta conducta que se necesita para inscribir un título, que es la rogación, que es la solicitud de inscripción. O sea, y ahí aparece el principio de rogación que la vamos a estudiar en su momento. Aparece ya cuando se
a través del diario, hay un orden, una prelación de las solicitudes que van ingresando al registro. Entonces, este número de actos y conductas, tanto de los operadores y actos registrales y actos jurídicos que hay, se van a subsumir en estos principios. Por eso dice, permite subsumir un gran número de actos y conductas. ¿De quién? De los operadores registrales. ¿Quiénes son los operadores registrales? Usualmente el registrador en primer lugar, y todas las personas que ayudan a hacer el trabajo registral, que son importantísimos, como son los asistentes registrales, los que realizan esta función de precalificación, que hacen una revisión preliminar de todos los derechos o actos que se pretenden inscribir. Entonces los principios, o sea, todo este trabajo que se hace se subsume, por ejemplo, la calificación, ahí se subsume el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo, van apareciendo con el quehacer de los operadores registrales. Pero no solamente de los operadores, como decía, sino también de las personas que acuden, de los usuarios del registro, las personas que solicitan la inscripción de derechos, de inscripción de actos y de contratos. También ahí aparece el tema de la rogación o el tema que está un poquito fuera ya del procedimiento, que es el principio de voluntariedad. Porque en nuestro sistema las inscripciones no son obligatorias por regla general. O sea, uno decide cuándo ir y cuándo no ir al registro. Va a depender de los intereses que están detrás de la adquisición de un derecho. Entonces, ahí aparecen las conductas de estas personas que son los usuarios potenciales del registro o los usuarios ya que se ven, que acuden a las oficinas registrales o que acuden a las notarías para que finalmente a través de las notarías se solicite la inscripción de un acto o derecho. Entonces, esa es la primera función que tienen los principios registrales. La segunda función que tienen los principios es que facilitan, hemos puesto ahí, la interpretación de diferentes normas y la integración de lagunas que eventualmente pueden existir en el sistema. Los principios registrales ayudan a desentrañar el sentido de las normas registrales, en principio. O sea, todas las normas que regulan este procedimiento de inscripción registral nos van a facilitar desentrañar el sentido de estas normas de carácter normas generales de carácter registral que están no solamente en el Código Civil, sino también en el Reglamento General de los Registros Públicos y en los diferentes reglamentos que tiene cada registro, como el registro, por ejemplo, de testamentos, de sucesiones intestadas, el registro de mobiliario de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen los principios es facilitar la interpretación. Ahora, evidentemente, no solamente facilitan la interpretación, sino que con la interpretación, como ustedes saben, se pueden encontrar deficiencias, contradicciones, vacíos que eventualmente pueden existir en un sistema registral. Entonces, los principios registrales no solamente nos van a ayudar a interpretar las normas registrales, sino también a encontrar las posibles contradicciones o lagunas que tenga el sistema registral. Esta primera tarea de facilitar la interpretación
creo que es pertinente recordar un poco de que cuando se interpreta una norma, cuando se tiene un caso registral, lo primero que tenemos que hacer es identificar, evaluar el caso en concreto, o sea, qué es lo que se pretende inscribir, cuál es la rogatoria y qué documentación se está presentando. Es como el análisis que hace un abogado cuando tiene un caso, el análisis de los hechos. Nosotros en registro no evaluamos e interpretamos hechos como hace un abogado litigante, un abogado que acude a los tribunales en defensa de su patrocinado. Cuando, por ejemplo, le imputan una determinada conducta delictiva. Acá lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, analizar documentos que nos presentan, documentos que contienen o instrumentos públicos que contienen actos o derechos que se pretenden inscribir. Eso es lo primero que debemos identificar. ¿Qué es lo que se quiere inscribir? Una junta directiva, por ejemplo, un poder al presidente de la junta directiva, un poder que está dando una persona natural a otra persona natural. Se está queriendo inscribir una transferencia de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada, se está queriendo inscribir, por ejemplo, un vehículo o una transferencia de un vehículo o una transferencia de una propiedad. Eso es lo primero que evaluamos. Luego, una vez que nosotros sabemos, de acuerdo a la rogatoria, los documentos que están ahí, que se pretende inscribir determinados derechos o actos, lo que nosotros hacemos es identificar qué normas regulan, por ejemplo, la transferencia de una propiedad. Tenemos que conocer lo que dice el Código Civil. O sea, nos vamos a la norma civil para hacer esta interpretación. ¿Se dan cuenta? O sea, todo ese trabajo hace el registrador para luego ya entrar. O sea, es una tarea que muy importante porque el análisis que hacemos de un acto o derecho que se pretende inscribir es en base a la formalidad por un lado y al fondo por otro lado. Es decir, hacer una evaluación si el acto jurídico que se pretende inscribir es un acto jurídico válido y que se ha hecho respetando las normas pertinentes que regulan ese acto. Ya estamos ahí en el tema de calificación registral. Estamos aplicando el principio de legalidad registral. Luego, ya cuando se tiene que, o sea, ya hay en el procedimiento mismo, cuando ya se va a materializar, por ejemplo, la calificación ha sido positiva, el título está ok, perfecto, vamos a seguir evaluando, vamos a ver si no hay obstáculos en la partida. De pronto hay una medida de no innovar, donde un magistrado, un juez, está pidiendo que se inmovilice la partida. Entonces ya no se podía inscribir la transferencia. Todo eso, o sea, todas esas tareas que se hacen en el registro se sustentan en estos principios que nos van a facilitar, como dice, la interpretación de diferentes normas y hechos que se pretenden inscribir. Ahora, en esta tarea de interpretación, no solamente de documentos y de normas, el resultado de una interpretación es que nosotros podemos encontrar eventualmente ciertas contradicciones o lagunas que pueda tener el sistema. Entonces, los principios registrales nos van a facilitar la integración de estas lagunas. Eso en cuanto a facilitar la inscripción registral siempre y cuando no se viole el derecho de terceros. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de la integración, porque la integración, ¿qué cosa es? Es crear una norma para un caso concreto de tal manera que pueda facilitar alguna inscripción. Con la integración
jurídica, con la integración de lagunas, no podríamos nosotros admitir al registro, por ejemplo, actos no inscribibles. No sé si me dejo entender. En este caso, por ejemplo, hemos visto que en nuestro sistema, por ejemplo, de los derechos reales, está un numerus clausus. Es decir, los derechos reales solamente los crea la ley, están en el Código Civil. La autonomía de la voluntad no puede generar un derecho real. Entonces, cuando las partes, por ejemplo, se inventan un derecho real, nosotros no vamos a integrar. No es porque haya un vacío, una deficiencia, sino simplemente está proscrito, está prohibido. La integración de lagunas va a facilitar más bien subsanar normas procedimentales que eventualmente pueden estar obstaculizando una inscripción registral. Y en ese caso sí es admisible la integración de lagunas que se pueden presentar en el procedimiento registral. Esa es como segunda función. Ahora, hay una tercera función que tienen los principios registrales, es que ayudan a la técnica registral, se señala, porque orientan al registrador en el proceso de calificación, establecen pautas a seguir y ayudan en la solución de los problemas concretos. O sea, no solamente no solamente los principios registrales facilitan interpretación, integración, subsumen conductas, actos, sino los principios registrales tienen una aplicación práctica enorme en el trabajo de los operadores registrales. Los principios registrales ayudan al proceso de calificación. La calificación registral es la segunda etapa del procedimiento y es la más importante porque ahí se determina si un derecho o un acto o contrato es admisible o no en el registro. Es decir, si se va a admitir o no, si se va a inscribir o no ese derecho. Entonces, los principios registrales van a ayudar definitivamente en este proceso de calificación. Establecen las pautas que se deben seguir, ayudan a la solución de problemas prácticos concretos. A veces resulta complicado hacer ciertas tareas calificadoras y los principios generales nos van a informar para solucionar estos problemas que aparecen en la práctica registral. Entonces, de alguna manera los principios, que son pautas generales, facilitan interpretación, integración, pero también se aterriza, o sea, pisamos suelo con los principios. Los principios ayudan en la práctica registral en esta tarea de calificación. En la calificación registral yo lo resumo en pocas palabras. Yo señalo que la calificación registral es contrastar un título, o sea, los documentos que se presentan con el sistema jurídico en general. O sea, eh, los documentos que contienen actos y derechos tienen, o sea, hay un prisma, o sea, que es el sistema. O sea, a través del sistema nosotros vamos a verificar si se trata de un título perfecto en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Es decir, si ese negocio jurídico es válido, si ese negocio jurídico contiene la formalidad para inscribirlo. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos en pocas palabras. Después hay una serie de reglas que en su momento lo vamos a explicar, que se hacen al momento de calificación y que están en el Reglamento General de los Registros Públicos. Pero por el momento, y hablando de los principios,
ayudan a esta tarea de calificación. Sin los principios registrales estaríamos como cegados, estaríamos como sí, atados de manos para poder hacer el trabajo. Los principios registrales facilitan, nos ponen los lentes, los prismas que nos van a hacer ver de mejor manera una situación jurídica que se pretende sea admitida en el registro. Bien, ese es en cuanto a las funciones de los principios registrales. Ahora vamos a seguir, veamos las clases de los principios registrales. Hay varios criterios de clasificación de los principios registrales. Ahí tenemos en la diapositiva hasta 4 criterios. Voy a ir explicando uno por uno de estos criterios de calificación, perdón, criterios de clasificación de los principios registrales. El primer criterio de clasificación de los principios es que pueden haber, se dice, 2 tipos de principios: los principios juris tantum y los principios juret et de jure. Y de ahí se coligen 2 principios que ya les he explicado hace un momento. Uno es el de legitimación y el otro es el de publicidad. El principio de legitimación es un principio juris tantum porque admite prueba en contrario. O sea, la legitimación, ¿qué cosa es? Es la presunción de que lo inscrito es exacto y es válido, pero admite contradicción, o sea, admite probar en contrario. O sea, yo puedo seguir un proceso judicial para demostrar de que la inscripción no es exacta, por un lado, y además que no sea válida. ¿Ok? Entonces, estos principios, por eso se dicen, pueden ser principios juris tantum, está la legitimación, y por otro lado está el principio de juret et de jure, que es el de la publicidad. La publicidad, hay una discusión si es o no un principio o si es un fin o una tarea suprema que tiene el registro. Al comienzo de esta clase yo les recordaba que el registro tiene 2 tareas básicas o fundamentales. La primera es la de inscribir y la segunda es la de publicitar lo inscrito. Esta publicidad se dice que es juret et de jure. ¿Por qué? Porque la publicidad no admite prueba en contrario. Se presume que todas las inscripciones que se realizan en el registro, se presume que todos tienen la posibilidad o la posibilidad de conocer el contenido de las inscripciones y les afecta. O sea, en ese sentido es jure de jure, porque no se admite que una persona diga, bueno, pero yo no conocía de la inscripción. Le va a afectar así no lo conozca. Entonces, por eso se dice que es un principio juret et de jure el tema de la publicidad. La publicidad afecta la publicidad, o sea, la inscripción de un derecho, de un acto, de un contrato. Una vez que se hace, es lo que se publicita ya son situaciones jurídicas. Entonces, estas situaciones jurídicas no admiten prueba en contrario. O sea, nadie puede decir que no conocía o que no tenía la posibilidad de conocer estas situaciones jurídicas. Y eso lo regula o está regulado en el artículo 1 del Reglamento General de los Registros Públicos y también en el Código Civil. Entonces, ese es el primer criterio de clasificación. O sea, tenemos los principios que admiten prueba en contrario y aquellos principios que no admiten prueba en contrario. Otro criterio de clasificación de los principios registrales es
este criterio de señalar que hay principios que son formales, por un lado, y por otro lado, los principios de carácter material. Los formales son llamados también así porque son los principios, o sea, son principios de procedimiento, del procedimiento, son principios adjetivos, a diferencia de los principios materiales, que son los principios sustantivos que hay en el registro. Entonces, los principios formales, por un lado, está el principio de tracto sucesivo, el principio de rogación, el principio de legalidad y el principio de especialidad. Son formales porque tienen que ver con el procedimiento. El tracto sucesivo, por ejemplo, es un principio que exige de que tiene que haber una concatenación en las titularidades registrales. Es decir, el tracto implica de que si, por ejemplo, en el registro aparece el titular A, el titular A tiene que aparecer en un contrato, en un negocio que le está vendiendo al señor B. O sea, no podría existir un X. Si A está en el registro, X no podría vender esa propiedad que le corresponde a. Ahí se dice que no hay tractos sucesivos, es un tema formal. De pronto X es el verdadero propietario, pero no tiene inscrito su derecho. Y B, que le ha comprado a X, no podría inscribir su derecho simplemente porque falta el tracto sucesivo, falta esta concatenación, una especie de cadena. El derecho de B, ¿de dónde emana? De X, que no está en el registro. Los derechos tienen que emanar, o sea, una persona que adquiere un derecho, su derecho tiene que emanar de una persona que está facultada para transferir su derecho. En este caso, cuando hay tractos, se dice si es que A vende a B. Pero si hay un contrato donde X le vende a B es porque algo está mal. Ahí se dice que no hay tracto. Por otro lado está la rogación, que es es una condición sine qua non, o sea, necesaria para que haya inscripción por regla general. El registrador no inscribe nada de oficio. Hay excepciones. No se olviden que en el derecho siempre hay excepciones. La regla general es que cualquier inscripción registral se hace a pedido de parte, a solicitud del interesado. Esa es la rogación. Luego aparece la legalidad, es decir, la legalidad implica de que el negocio jurídico o sea, se ajuste a las normas del sistema que regulan un determinado acto. La legalidad implica la evaluación de la forma y el fondo del negocio jurídico. Y la especialidad es la inscripción, o sea, el principio de especialidad es, en pocas palabras, es hacer o facilitar que esa publicidad que es juret et de jure, que les acabo de explicar, sea una publicidad diáfana, una publicidad clara. Y la especialidad implica que el registro tiene que tener un orden. Por eso hay rubros. Por ejemplo, en el registro de predios hay un rubro que es A, que son los antecedentes, B, que es la descripción del inmueble, dónde está ubicado, cuáles son los linderos y medidas perimétricas, cuál es el área, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay un rubro C, que es las titularidades, o sea, quiénes han sido los propietarios de esa propiedad. Luego está D, que son las cargas y gravámenes, porque un predio puede tener un embargo, puede tener una hipoteca, puede inscribirse, hemos visto un arrendamiento. Esas son las cargas. El rubro E tiene que ver con el levantamiento de las cargas, es decir, cuando una persona paga la hipoteca, bueno, se levanta la hipoteca.
y hay un rubro F que tiene que ver con las limitaciones que pueda tener el titular de ese predio. De pronto es un incapaz el titular de ese predio. Entonces, esa circunstancia también se inscribe en un rubro. Entonces, la especialidad tiene que ver con la claridad de la publicidad del registro. Ahora, hay los otros principios que son principios de carácter material, los principios materiales o sustantivos, y ahí está la publicidad. Hemos visto que la publicidad produce efecto erga omnes, porque todos tenemos la posibilidad de conocer el contenido de una inscripción, y no se admite que alguien diga o señale, bueno, yo no sabía pues que estaba inscrito una propiedad o que estaba inscrito un embargo, una hipoteca. Es inadmisible esa postura y por eso se dice que se trata de un principio de carácter sustantivo o material. Luego está la legitimación, que ya les he explicado en qué consiste, el de la fe pública también, y la prioridad que tiene que ver con un aforismo jurídico que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Son principios, el principio de prioridad es clave en el tema de la discusión de quién tiene el mejor derecho. Quién tiene, o sea, hay dos tipos de prioridad. Hay una prioridad excluyente y hoy hay una prioridad de rango, que en su momento lo vamos a estudiar. Y eso tiene que ver con el tiempo en que se llega al registro. Y eso facilita la tarea de los operadores jurídicos y los operadores registrales. Bien, entonces ese es el segundo criterio. Y luego ya vamos a ver el tercer criterio, que es desde el punto de vista de la inscripción, que es lo sostiene, lo fundamenta un registrador, un jurista español, Chico y Ortiz. Chico y Ortiz clasifica los principios registrales desde el punto de vista de la inscripción, o sea, viendo, porque la inscripción es la principal tarea, una de las principales tareas que tiene el registro. La segunda es la publicidad. Entonces, desde la inscripción uno puede hacer una clasificación de los principios registrales. Eso es lo que señala Chico y Ortiz. Ahí aparecen lo que se llama los principios previos a la inscripción. ¿Cuáles son estos principios previos? Ahí no está en la diapositiva. Uno es el de la voluntariedad. Significa que uno tiene el derecho de ir o no ir al registro. Claro, en algunos casos hay que ir, porque es obligatoria la inscripción, pero la regla general en nuestro país es que nadie está obligado a hacer una inscripción de algún derecho o algún acto. Entonces hay el principio de voluntariedad. Yo puedo ir o no puedo ir. Luego está la rogación. La rogación ya es la solicitud que presenta el usuario al registro para la inscripción de un acto o derecho. Y previo a la inscripción está la legalidad, que es la calificación, que hemos visto, la contrastación de los documentos presentados que constituyen el título, que fundamentan de manera inmediata un derecho, o sea, se califica, o sea, es una contrastación de estos documentos con el sistema registral para determinar si se trata de un título perfecto. Si es perfecto, lo tenemos que escribir. Y ese es un principio previo, el de la legalidad, que se materializa en la calificación. Luego, según Chico y Ortiz, hay principios que son simultáneos a la inscripción.
Y según él, ahí aparece el principio de prioridad que les acabo de explicar, el de especialidad, que tiene que ver con la claridad del registro, y el tracto sucesivo. O sea, son simultáneos. O sea, yo al momento de estar inscribiendo aparece prioridad, aparece el rango o aparece la exclusión, aparece la especialidad. ¿Por qué la especialidad? Porque yo tengo que hacer un asiento en el rubro que corresponde. Si se trata de una hipoteca, lo voy a hacer en el rubro D. Si se trata de un levantamiento de hipoteca, lo hago en el rubro E. Si se trata de una transferencia de una propiedad, lo voy a hacer en el rubro C. Si se trata de una modificación de las áreas y medidas perimétricas del predio o de una numeración, por ejemplo, porque o se cambia la nomenclatura de la calle. Antes la calle, por ejemplo, la casa de mis padres, antes era Mariscal Cáceres, luego le cambiaron a Avenida del Ejército, luego volvió a ser Mariscal Cáceres. Esas circunstancias se pueden inscribir en el rubro B, que es el de la descripción del inmueble. Entonces, eso es en cuanto al tema de la especialidad y luego aparece el tracto sucesivo, que es importante porque una persona que va a inscribir su derecho, este derecho debe emanar de la persona que está con las facultades inscritas, es decir, quién es el titular registrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y según Chico y Ortiz, estos principios son simultáneos con la inscripción. O sea, al momento que el registrador está ya hecho la calificación, legalidad, tiene que hacer y aplicar estos principios cuando está haciendo la inscripción. Ahora, luego aparecen los principios que son posteriores a la inscripción, y ahí aparecen estos dos principios, la legitimación y la fe pública registral. Yo agregaría publicidad y oponibilidad de acuerdo a nuestro sistema, pero Chico y Ortiz señala que son legitimación y fe pública registral. Son estos principios que aparecen con posterioridad, son los efectos de la inscripción. Una vez inscrito, hay la presunción de que es exacto y es válido. Una vez inscrito, esa información de que, por ejemplo, A o B son titulares de un predio y que, por ejemplo, una persona quiere comprar ese predio, el registro le informa que A y B son los titulares, y con la persona interesada en hacer un negocio jurídico, una compra-venta de un inmueble, bueno, tendría que hacer el negocio con A y B. Y que de alguna manera esa información de A y B puede que no sea exacta, pero eso le va a proteger a la persona que ha confiado en la información del registro. Entonces, esos son estos principios, según Chico y Ortiz, que los clasifica en previos a la inscripción, simultáneos a la inscripción, y principios que aparecen con posterioridad a la inscripción. Y luego, finalmente, para ir terminando esta clase, al menos en esta primera parte, aparece otro autor español que es García y García, o García García, que es un autor muy conocido, un jurista español, un registrador de la propiedad, y él divide a los principios en los principios que se refieren a los efectos de la inscripción y los principios que se refieren a los requisitos de la inscripción. O sea, el criterio de clasificación de los principios está en función a los efectos de la inscripción, y el otro tiene que ver con los requisitos que aparecen en la inscripción, que son necesarios para una inscripción. Entonces, según García García, los principios que se refieren a los efectos de la inscripción, está el principio de inscripción, es el principio de inscripción
Es un principio que lo tenemos de alguna manera implícito en nuestro sistema, es que las, la inscripción en sí misma produce un efecto que es el tema de la publicidad. Aparece la legitimación, la fe pública registral y la prioridad según García García. Esos serían los principios que se refieren a los efectos de la inscripción. Y luego tenemos los principios que se refieren a los requisitos de la inscripción. Primer requisito de la inscripción es la rogación. Sin la solicitud de inscripción, el registrador no inscribe nada. Nada se hace de oficio, por regla general. Hay algunas cosas que sí, pero la regla general es que toda inscripción se hace a solicitud de parte. Está la voluntariedad que ya les he hablado, que aparece en esta discusión de que si voy o no voy al registro, porque el registro en España, este autor es español, también rige el tema de la voluntariedad, es decir, las inscripciones, por regla general, no son obligatorias. Otro requisito de la inscripción es el tracto sucesivo. O sea, una persona que adquiere un derecho, su derecho debe emanar de una persona que tenga su derecho inscrito. Si no, no hay tracto. Yo puedo tener un derecho, pero de pronto mi derecho no emana de la persona que aparece en el registro como titular. Y ahí no hay tracto. Ese es un requisito de inscripción. Luego está la legalidad. O sea, sin legalidad, o sea, sin calificación, no hay inscripción. Y la legalidad implica la evaluación de que el título sea perfecto en cuanto a su forma y en cuanto a su contenido. O sea, que el negocio jurídico sea un negocio jurídico válido. Es importante este requisito, el de la legalidad. No hay que confundir con legitimidad, no es igual legalidad que legitimidad, ojo. Y finalmente el de la especialidad. ¿Por qué es un requisito? Porque uno tiene que tener un orden. Yo no puedo inscribir una hipoteca en el rubro C, que tiene que ver con las titularidades. Yo no puedo inscribir una hipoteca en el rubro E, que es el de levantamiento de hipotecas o de cargas y gravámenes. La especialidad es un requisito de la inscripción porque la especialidad va a ser va a ayudar a la clarificación de las inscripciones, de que las inscripciones sean claras. Y si no están claras, es difícil dar la publicidad, porque lo que se inscribe es para terceros, porque las partes tienen conocimiento del negocio jurídico celebrado, pero cuando se inscribe al registro se va a publicitar ese derecho, ese acto a terceros. Y esa publicidad tiene que ser clara. Y por eso produce efecto erga omnes, la inscripción registral. Entonces, si va a producir efecto a todos, entonces tiene que ser una inscripción clara, o sea, saber cuál es el derecho que se ha inscrito, cuál es la situación jurídica que se está publicitando. Entonces, la especialidad también es un requisito fundamental para la inscripción. Bien, con eso estaríamos terminando esta parte. Queda ahora conversar con ustedes si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda sobre el tema expuesto el día de hoy.